¿Pusiste a pensar alguna vez qué hay detrás de la historia que nos contamos? Según la biodescodificación biológica, todos nos contamos una historia para poder ser amados, aceptados y poder encajar en esta sociedad. Hoy te quiero contar qué hay detrás de la historia que nos contamos. Y vamos a hablar de las adicciones. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de las adicciones? Esto es Místicas y Apasionadas, yo soy Susana Dor. Si te resuena este tema, quédate conmigo que tengo mucho para contarte. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien donde quiera que te encuentres. Yo soy Susana Dor, esto es Místicas y Apasionadas y hoy vamos a seguir trabajando en todo lo que es el sagrado femenino, enfocando en este sagrado femenino, sagrado masculino, pero también vamos a ahondar un poco en lo que es nuestra salud emocional y qué hay detrás de las patologías, de los sucesos, de las cuestiones que nos pasan a diario tal vez o en la vida cotidiana que tal vez no estamos encontrando una respuesta coherente. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para aprender en primer lugar a tomar conciencia de lo que somos conscientes en nuestra vida y lo que no. Para tomar conciencia de dónde se codifican las llamadas enfermedades, patologías, síntomas y cuál es el mensaje que nos está pidiendo esta patología, este síntoma, este programa, esta situación en mi vida que se repite. Cuando tomamos conciencia de este tipo de cosas y cuál es su mensaje, automáticamente comenzamos un camino de sanación. Y desde allí, tendremos que tomar otras decisiones, cambiar la forma de vivir, cambiar hábitos, creencias sobre todo, creencias arraigadas muchas veces en algún rincón de nuestro inconsciente que tal vez ni siquiera somos conscientes. Pero hoy te quiero hablar de las adicciones, ¿sí? Te quiero hablar de las adicciones porque en este momento de nuestra historia a nivel mundial, a nivel universal, es muy común que nos escondamos detrás de estos mágicos, entre comillas, analgésicos, ¿no? Cuando hablo de analgésicos estoy hablando de las adicciones que tenemos. Y cuando hablamos de adicciones desde la biodescodificación biológica, lo que nos muestra es que todas las adicciones que tengan que ver con alimentación tiene que ver con la madre, ¿sí? Tiene que ver con un conflicto con la madre que ahora vamos a desmenuzar. Y todas las otras adicciones, la mayoría tienen que ver con el padre y algunas con la madre y con el padre. Estos sucesos en nuestra vida pueden ser reales o simbólicos. Los podemos atraer de nuestra incoherencia al vivir, al aprender creencias erróneas, al practicar hábitos erróneos, o podemos estar repitiendo la historia de mamá, la historia de nuestros padres o la historia de algún ancestro que sea doble. Que sea doble por fecha de nacimiento o concepción en nuestro árbol genealógico. Pero vamos a ir a las adicciones. La definición adicción significa dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, ¿sí? Debido a la satisfacción que esta causa y de que aparentemente no podemos prescindir de ella para tener una vida normal. Tiene que ver con un conflicto, cuando hablamos de adicciones en general, tiene que ver con un conflicto de reconocimiento por parte del padre y
la falta de protección por parte de la madre. Esto puede ser real o simbólico. Cuando hablo de simbólico quiero decir que tal vez es lo que yo sentí, pero cuando hablo con tu madre dice, no, yo la reprotegí, pero vos te sentís desprotegida. Muchas veces las personas que sufren abusos en la infancia y que tal vez tuvieron miedo de contarle a mamá y a papá, o los que sufrieron bullying y tuvieron miedo de contarles a papá y a mamá, sufren de estos conflictos y que tal vez los lleva a alguna adicción porque simbólicamente, internamente sienten que no tenían la protección de mamá y ni el reconocimiento de papá, que sería la mirada de papá, ¿no? El permiso de papá. Pero ¿cuál es el sentido biológico detrás de las adicciones? ¿Cuál es el resentir que hay en mi interior con respecto a esa adicción que yo practico, ¿sí? O que yo la tengo incorporada? Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay enfermedades, hay enfermos. O sea, nos enfermamos y luego manifestamos en nuestro cuerpo una patología, una enfermedad o un síntoma. Pero el resentir de una persona adicta es: tengo que recuperar a través de cosas o comportamientos externos algo que he perdido internamente. Y cuando hablamos de esto, me hace recordar a algo que leí sobre Freud, que Freud en sus primeros escritos no entendía por qué las personas acudían a su consulta expresando que habían perdido algo, la sensación de pérdida de algo muy importante, de algo muy valioso, pero que en realidad no habían perdido nada. Bueno, estamos hablando de esto, ¿no? Llenar ese vacío existencial que hay dentro, que tal vez por un trauma, por un trauma que tal vez generó un bloqueo, donde yo bloqueé ahí y ahí quedó codificado, y yo siento ese vacío que tal vez esté sintiendo que no fue llenado por mis padres, ¿sí? Entonces, el resentir es: tengo que hacer esto una y otra vez porque necesito recuperar eso que he perdido internamente. Esto tiene que ver con el reconocimiento y la protección, ¿no es cierto? Esto que sentimos haber perdido con respecto a las adicciones. Al no encontrar lo que buscamos, seguimos repitiendo y necesitando llenar ese vacío una y otra vez, ¿sí? Convirtiendo ese consumo en un acto abusivo y autodestructivo hacia nosotros mismos. Muchas veces consciente, pero las personas no lo pueden manejar, y muchas veces es inconsciente. Lo hacen inconsciente porque tal vez fue la única forma de escape que aprendieron, no experimentaron otra cosa, entonces siguen allí. Y las adicciones siempre son conflictos relacionados más con mamá que con papá, porque mamá es la primera casa que habitamos, es el primer lugar donde nos alimentamos, es nuestro primer sentir, es nuestra primera emoción. Por eso, el vínculo con mamá es el más importante de mi vida, y por más que yo esté peleada con mamá, que no ame a mamá, que no acepte, entre comillas, a mamá, en realidad esa es la historia que me cuento para poder protegerme, porque todo lo que, digamos, nos pase con mamá, bueno o malo, nos va a marcar para toda la vida. Y ese discurso materno en mi infancia hasta los 7 años, sea bueno o sea malo, también me va a marcar para toda la vida, ¿sí? Hasta que yo tome conciencia y lo sane. Pero siguiendo con el tema adicciones, eso a lo que somos adictos o nos devuelve o nos hace como experimentar de alguna manera la sensación de ese amor que hemos perdido, de ese reconocimiento, que el reconocimiento es como el permiso, ¿no? Tengo permiso a ser. Y la protección es: me siento protegido y por ende puedo moverme aquí adentro. Y si ese amor que tuvimos lo sentimos alguna vez como verdadero
y lo perdimos, bueno, en ese caso la adicción suele ser mucho, pero mucho más compulsiva en la persona, ¿sí? Toda adicción intenta evitar el contacto con la emoción que subyace al conflicto. O sea, lo que nos pasa ahí cuando somos adictos a algo es porque esta adicción o lo que me causa esta adicción o lo que causa esta adicción en la persona se siente como más leve que tomar contacto con eso que yo perdí, con eso que siento que perdí, que sería el amor de papá o de mamá, ¿no? Y para protegerse la persona se crea una emoción que parece llenarla, pero que termina dependiendo solamente de esa sustancia o comportamiento externo para poder sentirse en paz o sentirse viva, ¿sí? Entonces, el tema de las adicciones es una de las cosas más serias y yo creo que acá cuando hablamos de biodescodificación y hablamos de adicción y desde el sagrado femenino estamos hablando desde ese sufrimiento de las madres con los hijos, porque yo creo que no hay un dolor más fuerte que la pérdida de un hijo o que un hijo esté perdido en una adicción para una madre, ¿sí? Entonces, todo esto es para que comprendamos qué es lo que siente un adicto. Y si somos nosotras también o nosotros adictos a algo, podamos empezar a cambiar ese comportamiento trabajando la relación con mamá, la relación con papá, el vínculo con mamá, el vínculo con papá o las heridas de mamá y papá, ¿sí? O mis heridas de la infancia con ellos. Bueno, el conflicto interno que esta persona puede estar sintiendo y resintiendo una y otra vez y que la lleva a retomar esa adicción, que la lleva a recaer en esa adicción, por lo general, esta persona tiene un sentimiento o un pensamiento repetitivo de no tengo la protección de mamá ni el reconocimiento de papá. Y este sentimiento puede ser insoportable para la persona que la hace huir de esa realidad por temor a no poder afrontarla, a no poder soportarla, ¿sí? Entonces, el pensamiento más recurrente muchas veces de las personas adictas es, bueno, cuando haga esto, ¿va a venir papá o va a venir mamá a ayudarme? ¿O acaso no ven que estoy sufriendo, no ven que estoy muriendo? Porque las adicciones, cuando vamos a todas las energías espirituales, es una forma de suicidio de manera lenta, ¿sí? Entonces, el programa que hay detrás de una persona adicta, de una adicción, siempre es un programa de muerte y autodestrucción. Este programa pudo haber ocurrido ancestralmente y la persona puede estar reviviendo o replicando esta situación para sanar en su vida, o puede estar denunciando algo que ocurrió en el clan y no fue visto, no fue mirado, no fue reconocido, o puede ser que mamá o papá o los dos tampoco tuvieron el amor de sus padres, ¿no? La protección y el reconocimiento. Bueno, como te dije, tal vez esto sea heredado, tal vez sea un trauma de tu infancia también. Por eso todo esto, para trabajar esto, tenés que estar acompañado de un profesional realmente capacitado, ¿sí? Realmente capacitado para que pueda acompañarte a ver hasta la infancia, a ver qué pasó allí, si es de allí, ir a tu gestación, a ver qué pasó allí, si es de allí, o ir directamente a trabajar a través del árbol genealógico, ¿sí? En tus ancestros. Cuando llega un paciente con adicción a una consulta, lo trae obviamente una situación que se desencadena y que lo hace buscar ayuda, ¿sí? Y lo primero que escuchás de su boca es: no soy capaz de afrontar esta situación. Y obviamente que eso que está apareciendo en su vida, que está desencadenando esta sensación de no ser capaz, tiene que ver con algo de más atrás, y cuando ahondamos podemos encontrar este tipo de adicciones, ¿no? Las adicciones también están relacionadas con lo no dicho, no puedo decir. Otra de las expresiones de los pacientes es: no puedo decir.
Siento que nunca me dieron permiso a expresarme. Papá no me dio permiso a expresarme. No puedo expresarme, no tengo la capacidad de expresarme, no sé cómo hacerlo, no sé cómo decirlo. Por ende, tampoco sé muchas veces por qué me pasa lo que me pasa. Por eso les digo que esto tiene que estar en las manos de un profesional realmente capacitado, ¿no? Las adicciones también tienen que ver con, bueno, tenemos muchos tipos de adicciones. Yo voy a nombrar algunas y estoy hablando en general de qué dice la biodescodificación, ¿no? Qué parte de nuestro cerebro se activa y cómo es que la vivimos y cuál es el resentir biológico, pero en realidad esto se puede, digamos, hacer un curso entero. Muchas personas son adictas al trabajo, ¿sí? No pueden dejar de trabajar. Su trabajo es el lugar donde se valoran. Pero ¿cuál es la historia que está contando esta adicción? Y está contando que hay un conflicto de abandono que la persona no sanó. Y su resentir o su emoción oculta es la creencia de soy lo que hago. Porque cuando hago esto obtengo el reconocimiento de mamá o de papá. O si lo hago bien, si hago esto bien, voy a obtener el reconocimiento de mamá o papá. Y esto a veces pasa con personas muy grandes, ¿no? Personas ya, he tenido pacientes de 67 años que estaban con este dilema aún. Y realmente ya a esa edad no te das cuenta, pero cuando ahondás vas encontrando estas emociones ocultas, vas encontrando esta historia detrás de la historia, vas encontrando ese para qué. Y esta adicción al trabajo también nos muestra una necesidad de demostrar a sus padres que sí sirve para algo. Bueno, allí es donde, si vamos para atrás, en la biodescodificación, en su infancia, vamos a encontrar padres que dijeron: no servís para nada, no vas a poder llegar a nada, no sos capaz de llegar a nada, ¿no? Entonces hace que ese hijo viva realmente esforzándose toda la vida para demostrarle, según la persona, a no sé quién, que sí sirve para algo. Por lo general, este tipo de personas, el conflicto, digamos, cuando se manifiesta con una pareja, porque atraen parejas que abandonan, parejas que no se comprometen. Y si tienen parejas, parejas ausentes, ¿no? Parejas ausentes y poco afectivas. Y estas personas también muchas veces son como poco afectivas con sus parejas, con sus hijos, porque para ellos lo más importante es el trabajo. Entonces, esto es mirar, ¿no? Mirar y la verdad que es como un tema muy profundo de ver, porque casi nunca paramos a mirar este tipo de adicciones, como el tipo de adicción a la avaricia. La avaricia tiene que ver con una necesidad desmedida de lograr cosas, y no importa cómo. O sea, la persona que sufre de avaricia sufre de un estado de hambre. En budismo lo llamamos estado de hambre porque es como que tiene hambre todo el tiempo, hambre de conseguir cosas, de lograr cosas, de ser el mejor, de ser reconocido. Bueno, este tipo de adicción a ambiciones desmedidas, que podríamos llamarlo así también, tiene que ver con un conflicto transgeneracional. Allí ya tendríamos que ir a mirar a nuestro árbol genealógico, porque tenemos que buscar allí en nuestro árbol historias donde hubo pérdidas materiales, estafas, conflictos con herencias, ¿sí? Donde se perdió mucho, donde le quitaron a algún ancestro o a los ancestros muchas cosas, se perdió mucho. Entonces, la persona que sufre de avaricia, que sufre de ese estado de hambre, una ambición desmedida, no es una persona mala, sufre muchísimo, pero es una compulsión esto. Actúa de esta manera porque necesita, es una adicción. Y su resentir biológico cuando llega a consulta es
no voy a dar nada a nadie porque si doy me quedo sin nada. Y tengo que cuidar mucho y agarrar todo lo que pueda y cuidarlo, porque si no me lo van a sacar. Así que imagínense, detrás de este conflicto también pareciera una persona muy fría, una persona mala, pero en realidad hay un conflicto y este tipo de personas sufren muchísimo también. Después está el otro tipo de persona que es adicta al éxito, ¿sí? Acá otra vez está trabajando el ego en nuestra vida. Estamos hablando de personas que tal vez acá podemos buscar en la infancia de la persona, personas que no han sido reconocidas, personas que han sufrido bullying, personas que tal vez le dijeron que no iban a llegar a nada. O que, hay muchas cosas que podría contar acá, pero hay cosas que no se repiten, no se pueden repetir porque son fuertes. Pero la adicción al éxito es siempre querer más. O sea, consigo un objetivo, pero cuando ya lo conseguí, me desanimé, ya no tengo... Es como que necesito correr detrás de otra cosa, a otro desafío, ¿sí? Y no desde el disfrute, sino desde ese sufrimiento, dejando todo lo demás, todas las otras áreas de mi vida, dejándolas sin atender, porque yo necesito conseguir esto. Entonces, y acá, puede tratarse de cualquier cosa, ¿no? Puede tratarse de viajes, puede tratarse de estudiar, puede tratarse de trabajo, de conseguir un trabajo tras otro, un desafío tras otro, un objetivo tras otro, sin poder disfrutar de los logros cuando llego allí, ¿no? En budismo también esto lo llamamos el estado de éxtasis, porque persigo un objetivo, cuando logro ese objetivo, cuando ya lo logré, perdí totalmente la motivación, perdí totalmente la alegría, como que ya necesito otra cosa para poder sentirme vivo. Entonces aquí también hay un gran sufrimiento detrás, ¿no? Y el conflicto biológico que hay detrás de esto tiene más que ver con heridas de la infancia, ¿no? Hay un conflicto biológico de abandono y de falta de reconocimiento. Muchas veces estas personas fueron abandonadas por el padre, ¿sí? Porque el éxito tiene que ver con el permiso a ser exitoso de papá. Por ende, esta persona está luchando que realmente es una lucha, está luchando para obtener ese permiso de ser exitoso. Pero como papá no reconoció, o papá tal vez hasta el día de hoy no puede reconocer ese hijo, o no está, o murió, o ni siquiera sabe que ese hijo existió, ese vacío lo llena con un montón de objetivos, ¿no? Y también puede tener que ver con el resentir, mamá me abandonó y no me reconoció. Y muchas veces acá tiene que ver con un padre ausente porque falleció o porque se fue, y una mamá que estuvo ausente porque trabajó todo el tiempo, ¿no? Entonces allí es donde ese hijo necesita luchar, y mientras no se dé cuenta que es una adicción y que tiene realmente un problema, un vacío, un conflicto, va a seguir así toda la vida y va a descuidar. Por lo general descuidan a las parejas, descuidan a sus hijos cuando ya forman una familia, ¿no? Pero ahora vamos a ir a otro tipo de adicción, que es la adicción al juego. Allí también estamos hablando de falta de reconocimiento de un padre y abandono por parte de una madre, ¿sí? Cuando juega, el resentir biológico es ganar. La sensación es que si gano acá, estoy ganando el amor de mamá. ¿Y por qué de mamá en el juego, diríamos, no? Porque empezamos diciendo que solamente lo que tenía que ver con la alimentación tenía que ver con mamá. Pero escuchen esto. Cuando yo juego, la mayoría de las personas juegan por dinero. El dinero tiene que ver con mamá, porque ¿con qué compramos el alimento? Compramos el alimento con dinero, trabajamos por dinero, conseguimos dinero para conseguir alimento, y el primer alimento que tuvimos
en nuestra existencia en la tierra es justamente el alimento de mamá. Por ende, acá tiene que ver con una necesidad de ganar el amor de mamá que no tengo o no tuve en mi infancia. Acá también tendríamos que ir a la infancia, a ver por qué esta persona se sintió de esta manera y si tal vez está repitiendo la historia ancestral de algún ancestro, ¿no? La historia de alguien del linaje. Bueno, la emoción oculta de esta persona cuando llega a consulta es justamente la creencia, la convicción de que es como una sensación de que ese premio que yo gano me permitirá liberarme de esa necesidad de tener el amor de mamá. Sí, así de fuerte, gente, así de fuerte. Y después, bueno, hay un par más de adicciones que es, por ejemplo, la persona acumuladora, la persona que colecciona cosas, porque cuando hablamos de acumuladores estamos hablando tal vez de una persona que acumula basura, pero el que colecciona cosas en exceso también es un acumulador. Y el acumulador lleva un conflicto de desvalorización. Su resentir biológico es me siento incompleto y al sentirme incompleto no sirvo. Entonces, ¿qué hace? Se completa a través de las cosas que colecciona. Y esta persona también tiene un conflicto con los objetivos. O sea, es una persona que cada vez que va a lograr un objetivo se boicotea y vuelve a cero. Por ende, se siente importante, se siente valorado, se siente completo a través de las cosas que él logra rodearse, ¿no? O conseguir. Y entonces, bueno, luego podemos hablar, por ejemplo, esta persona que tiene una adicción a ganar siempre, que en realidad, ¿cómo lo identificamos? Identificamos esta cosa de no sé perder. En cualquier área de mi vida, no sé perder. Cuando pierdo, me deprimo, me bajoneo, siento que nada tiene sentido. Bueno, ahí hay una adicción también, ¿no? Y detrás de esta adicción, lo que nos está contando esta adicción es que hay una desvalorización también, una falta de valor en uno mismo, ¿no? El deseo y necesidad de demostrar que puedo ser el mejor. Por ende, acá también podríamos ir a la infancia a buscar, en primer lugar, ¿no? Ir a la infancia a buscar qué pasó allí. ¿Quién fue el que le dijo a esta persona que no era el mejor? Que él no podía hacer el mejor, ¿no? Porque es como que de alguna manera nosotros buscamos como llenar esos vacíos que quedaron vacíos justamente en nuestra infancia, en nuestra gestación o ese vacío en el árbol genealógico, ¿no? Entonces alguien tiene que reparar eso, ¿sí? Luego vamos a ir a las adicciones a la información. Esto hoy en día es moneda corriente, lo vemos muy a menudo. Personas que necesitan estar informadas. Entonces, por ejemplo, es la persona que se levanta y lo primero que hace prender la televisión y escuchar el noticiero, escuchar si va a llover, si no va a llover, cómo está el tránsito, etcétera, etcétera. O sea, no confía en el proceso de la vida, por ende tampoco confía en sí mismo. Entonces, tiene una adicción a la información, necesita estar informado de todo. ¿Por qué? Porque en realidad detrás de esta adicción hay un controlador, una controladora, ¿sí? Y detrás de un controlador, una controladora, hay un conflicto de desvalorización, ¿sí? No valgo, no tengo valor. Entonces, ¿por dónde me voy a valorar? Y me voy a valorar a través de el yo sé, ¿no? Yo sé. Y el resentir de esta persona, cuando vos le preguntás en consulta, ¿y qué pasa? A ver, ¿por qué esta locura de controlar todo? Y te dicen, porque siento que sí, sin información no soy nada. Es un conflicto de falta de reconocimiento, ¿no? La persona acá debería trabajar en su valor personal, empezar a mirar todas las áreas de su vida y todo
lo que tiene para valorar allí, ¿no? Para valorarse. Pero bueno, cuando es una adicción no podemos salir de esa cajita y es por, a través de las gafas que vemos del mundo. Y ahora te voy a ir a la última fase de la adicción y ya te dejo acá y tal vez en otro momento retomemos el tema de adicción porque es amplio, súper amplio. Las personas que son adictas al sexo, ¿sí? He escuchado de muchas personas así, me han llegado algunos a consulta y lo que encontramos detrás de estos adictos al sexo es un conflicto de abandono. Y por lo general es abandono siempre del sexo opuesto, ¿sí? Si es una mujer, quizás fue abandonada por su padre. Y si es un hombre, fue abandonado por su madre. Y este abandono pudo haber sido real o simbólico. Es como la persona lo sintió. Y por eso lo manifiesta de esa manera. Detrás de este conflicto de abandono hay una tremenda necesidad de volver a papá y a mamá cuando yo era pequeño, ¿sí? Tal vez acá también podamos encontrar un conflicto de inmadurez detrás de esta persona. En los hombres, por lo general, lo que encontramos es el conflicto del Peter Pan, ¿no? El no crecí, no corté el cordón con mamá y papá, bueno, una cosa así, ¿no? Y también porque siguen buscando ese amor de papá y mamá, su protección, sus permisos, etcétera, porque no pueden ellos darse permiso y crecer. Es como un eterno adolescente, por así decirlo, ¿no? Detrás de esto hay una incapacidad de proporcionarse placer a sí mismo. Por eso busca en una persona, en otra, y está pensando todo el tiempo en lo mismo. Porque está relacionando eso con el placer, con el disfrute. Detrás de todo esto puede haber una historia sobre que la persona no siente que fue producto del amor, sino del placer. Y detrás de esto muchas veces encontramos estas familias muy religiosas que mamá quedó embarazada y tuvo que casarse de apuro y el que estaba en la panza era yo, ¿no? Entonces allí podemos encontrar este tipo de adicción. Entonces, no puedo sentir placer porque, esto es sucio, va contra la ley, va contra los principios de ese clan, de esa familia, de esas creencias, ¿no? Entonces, esta persona puede llevar una creencia de que fue concebido en el pecado. O también puede responder a un intento de compensar la vida sexual de sus padres que quisieron tener pero nunca pudieron tener, sobre todo cuando esta persona fue gestada y en su infancia, ¿no? Así que bueno, hasta acá te voy a dejar este episodio. Espero que te haya gustado, espero tus comentarios, dale al me gusta si te gustó, contame si te sirvió, contame si conoces a alguien así, compartilo con quien lo necesite y bueno, a vivir desde el amor y no desde el miedo. Así que te mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.